Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la primera clase de oftalmología. Y a veces me gusta enseñar esta imagen, ¿verdad? Porque somos dos generaciones diferentes. Yo soy de la generación de los baby boomers y ustedes son de la generación Z. Probablemente en algunas cosas no me comprendan, pero es debido a los cambios generacionales. Prácticamente mm, nuestra generación es analógica y nos hemos tenido que adaptar poco a poco a estos cambios y que a veces se nos hacen primordialmente muy difíciles, ¿verdad? Pero pues cambios traen cambios y hay que adaptarse. Entonces, la oftalmología conclínica, pues, es una de las materias que da la Facultad de Medicina. El año pasado, primordialmente cuando iba llegando a la Facultad de Medicina, ya tenía un nombre, y ese nombre es de un rector de la Universidad Autónoma de México. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? No sé si ustedes sepan quién es el fundador de la Facultad de Medicina. Es un médico cirujano, doctor Carlos Zambada Sentíes. Y para mi modo de ver, él es el que debiera, sobre todo, llevar su nombre en la Facultad de Medicina, porque sobre todo luchó mucho desde la época de los 50, trató de formar una facultad para poder estudiar medicina aquí en su estado. Él tuvo que irse a México y allá salió del UNAM. Hay médicos cirujanos que probablemente no debían de ser, ¿verdad? Aquí tenemos dos médicos. El de la izquierda de mi pantalla es el presidente de Siria. Él es un cirujano oftalmólogo, pero se ha ido por el lado contrario. Ha asesinado a muchos de sus ciudadanos, inclusive les ha arrojado gases. ¿Sí? Entonces la vida primordial del médico es preservar la salud, pero este hace lo contrario. El otro era primordialmente la mano derecha de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. No se sabe qué pasó con él, pero también se dedicó a sembrar primordialmente la discordia. Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo el globo ocular. Entonces el globo ocular es el órgano de la visión. Es un órgano par que va a estar localizado en dos cavidades óseas que van a estar a un lado del macizo craneofacial y que en un momento dado va a tener una relación muy importante con las estructuras que están alrededor de la órbita. El ojo pues va a tener una forma esférica, más o menos tiene un peso de 7 a 7.5 gramos y va a tener un diámetro anteroposterior de 25 milímetros. Ese diámetro anteroposterior de 25 milímetros, a veces en la literatura médica se le conoce como la pulgada cuadrada más importante del cuerpo humano, porque por ahí va a entrar infinidad de información que en un momento dado nosotros podemos procesar y quizá llegar a un diagnóstico de certeza. Ese diámetro anteroposterior al nacimiento por lo regular es de 20 milímetros y a medida que la persona va creciendo va aumentando. Cuando ese diámetro anteroposterior es normal, vamos a tener un ojo hemétrope. Esto quiere decir que es un ojo en que el estímulo luminoso va a llegar de manera adecuada a las células fotorreceptoras de la retina y el paciente va a tener una agudeza visual normal. Cuando ese diámetro anteroposterior está reducido, vamos a tener un defecto esférico que en ocasiones nosotros conocemos como hipermetropía
o si ese diámetro anteroposterior va a estar aumentado, podemos tener un defecto refractivo que se conoce como miopía y que en un momento dado son defectos refractivos los cuales se corrigen con lentes o a veces con abordajes quirúrgicos para tratar que el estímulo luminoso llegue de forma adecuada a las células fotorreceptoras de la retina. Entonces, el globo ocular, sobre todo, va a tener una forma más o menos redondeada. Va a tener primordialmente un ecuador. El ecuador viene siendo la parte media y la parte más amplia del globo ocular. Si ese diámetro anteroposterior es de 25 milímetros, quiere decir que el ecuador va a estar aproximadamente a 12.5 milímetros. A veces para nosotros medir ese diámetro anteroposterior, lo más habitual es que utilizamos el ultrasonido o la ecografía. En ocasiones también se puede emplear probablemente quizá la tomografía computarizada o en ocasiones la resonancia magnética. Y son medidas que a veces encasillamos con el nombre de biometría y que esa biometría, pues sobre todo si reúne los estándares de normalidad, pues eso nos indica que probablemente es un ojo normal y si no, pues tenemos que hacer investigaciones pertinentes. Entonces el diámetro anteroposterior sería de 25 milímetros, vamos a tener un diámetro transversal que va a ser de 23 milímetros y un diámetro vertical de 23 milímetros. Entonces el globo ocular, como mencionaba anteriormente, va a estar en la cavidad orbitaria y por lo regular está en la parte más anterior de la órbita. Entonces, cuando ese globo ocular está en la cavidad orbitaria, va a tener una procidencia o va a tener un desplazamiento póstero-anterior y que a veces nosotros, ese desplazamiento póstero-anterior, nosotros lo vamos a medir por medio de un estudio que se llama exoftalmometría. Entonces, la exoftalmometría mide el desplazamiento póstero-anterior del globo ocular en relación con la cavidad orbitaria y que por lo regular los valores normales en medidas estándares va de 12 a 21 milímetros y que más adelante vamos a ver. Cuando ese ojo está sumamente desplazado hacia adelante, vamos a tener lo que se conoce como un exoftalmos o una proptosis. Y si ese ojo está muy hundido, vamos a tener lo que conocemos como un enoftalmos. Entonces, ese ecuador en ocasiones también nos sirve a nosotros para medir o para poner en evidencia lo que es el segmento anterior o también lo que es el segmento o polo posterior. Entonces, ese ecuador también nos va a dividir al globo ocular en un hemisferio anterior, que en ocasiones nosotros lo llamamos segmento anterior, o hemisferio posterior, que nosotros lo vamos a llamar segmento o polo posterior y que a veces es el bagaje que nosotros utilizamos de rutina cuando estamos explorando a un paciente. Entonces, aunque nosotros consideramos al ojo como el órgano de la visión, en realidad es un órgano que en donde capta el estímulo luminoso. Ese estímulo luminoso se va a captar por unas células fotorreceptoras que van a estar localizadas en la retina. Esas células fotorreceptoras van a ser los conos y los bastones y van a tener un fotopigmento y ese fotopigmento pues va a captar el estímulo luminoso y por un método de fototransducción ese estímulo es transformado en impulsos nerviosos que van a ir por toda la vía visual hasta lo que viene siendo la región primordialmente del cerebro, en el área de Brodmann. Entonces el ojo es un órgano para detectar primordialmente la luz.
Entonces, por eso es la base del sentido de la vista. Entonces, es un sistema primordialmente muy sensible y a veces en lo que viene siendo los sistemas más completos, sobre todo va a realizarse el fenómeno de lo que viene siendo la visión. El globo ocular propiamente dicho es el ojo, ¿verdad? Sin los anexos. Este globo ocular va a estar formado por 3 túnicas o capas fundamentales o tejidos fundamentales. Y estas capas de dentro hacia afuera, en primer lugar va a ser la capa o túnica fibrosa, que va a estar formada en su parte más anterior por lo que viene siendo la córnea y en su parte posterior por lo que viene siendo la esclerótica. A esta esclerótica en ocasiones, en algunos libros, se llama esclerótica opaca, que diga córnea opaca. En esta córnea pues va a estar colocada en una forma como si fuera una carátula primordialmente de reloj. Esta capa fibrosa en lo que viene siendo la córnea va a tener el mayor poder refractivo, en donde los estímulos luminosos se van a transmitir hacia lo que viene siendo primordialmente el segmento posterior o polo posterior, donde va a estar primordialmente la retina. Vamos a tener la otra capa, sé que es una capa intermedia y que se llama uvea, o que también nosotros conocemos como tracto uveal. Esa capa va a estar formada desde la parte más anterior por lo que viene siendo el iris, en donde vamos a tener la pupila o la niña del ojo. Enseguida vamos a tener primordialmente el cuerpo ciliar, que va a tener una forma como de un anillo, más o menos de una extensión de 6.5 a 7 milímetros. Y más atrás vamos a tener lo que viene siendo la coroides, que va a estar en íntimo contacto con lo que viene siendo la retina, tanto en su parte central, ecuatorial y periférica. La capa más interna, pues va a ser una túnica nerviosa, que nosotros conocemos como la retina. Es una capa transparente, un poco de un color rosadito por su relación con la coroides. Esta capa, pues es la prolongación del diencéfalo. Y aquí vamos a hallar, pues sobre todo, diferentes elementos en donde se van a captar los estímulos luminosos y se va a realizar el fenómeno de fototransducción. Esta retina va a estar en contacto por su parte interna con lo que viene siendo primordialmente la coroides, con la membrana de Bruch, y en su parte interna va a estar en contacto con lo que viene siendo el cuerpo vítreo, o que también llamamos el humoro vítreo, y que va a estar encapsulado por una cápsula transparente que se conoce como hialoides anterior o hialoides posterior, y entonces va a estar en íntimo contacto también primordialmente con el globo ocular. En la parte interna del globo ocular vamos a hallar diversas estructuras. Si nosotros nos vamos desde la parte más anterior a la parte más posterior, vamos a tener sobre todo la cámara anterior. Esa cámara anterior, pues su límite sería en la parte más anterior con el endotelio corneal, y en la parte posterior sería con lo que viene siendo el epitelio primordialmente del iris. Vamos a tener la cámara posterior. Esa cámara posterior va a estar por detrás de lo que viene siendo el iris y va a estar por delante de la cápsula anterior del cristalino. Vamos a tener el cristalino, que va a ser un lente biconvexo y que va a estar sostenido en esa posición por el ligamento suspensor del cristalino. Ese ligamento suspensor del cristalino, en su figura de la parte inferior, va a estar sostenido por
sobre todo por ese ligamento y se va a insertar a nivel primordialmente del cuerpo ciliar. Vamos a tener, por último, lo que viene siendo la cavidad vítrea, donde va a estar primordialmente alojado el cuerpo vítreo, que va a ser un gel transparente. Ese gel, cuando en ocasiones se degenera, en ocasiones nos va a dar unos síntomas que se conocen como miodesopsias o que los americanos conocen como flotadores. Son pequeñas degeneraciones del cuerpo vítreo que originalmente era transparente y que a veces se va degenerando y que los pacientes refieren como la aparición de mosquitas que de repente ven, que de repente se desaparecen y que en un momento dado pueden aumentar. Y si a esto se asocian algunos destellos luminosos que nosotros conocemos como fotopsias, hay que hacer una revisión cuidadosa de lo que viene siendo primordialmente todo el fondo del ojo. Entonces, el globo ocular, como les mencionaba, vamos a tener formado por un ecuador que va a ser la parte media más ancha del globo ocular. Este ecuador divide al ojo primordialmente en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Va a ser una línea imaginaria, ¿verdad? Y que nosotros para en ocasiones calcular esa medida imaginaria, en ocasiones pues sobre todo debemos hacer una biometría y primordialmente lo hacemos con la ecografía o con el ultrasonido, tanto en su modo A como en su modo B. Y aquí, primordialmente, ese ecuador va a dividir al ojo en lo que viene siendo un segmento o polo anterior y un segmento o polo posterior. En el caso del segmento anterior, va a ser una formación anatómica que va a comprender lo que viene siendo la córnea, el iris, tanto la cámara anterior como la cámara posterior, el cuerpo, el cuerpo ciliar, vamos a tener el cristalino y vamos a tener la parte más periférica de la retina, que sería la ora serrata. Se le llama ora serrata porque tiene una forma como si fuera un cerrote y que eso muchas veces lo podemos ver con estudios de oftalmoscopía indirecta o con estudios de biomicroscopía, primordialmente con lupas. Y vamos a tener primordialmente el segmento o polo posterior y que va a ser una formación anatómica que está por lo regular desde el final de la hora serrata, que sería más o menos un poco por delante del ecuador, pero para no enredarnos, para fines prácticos, ponemos el ecuador hasta lo que viene siendo primordialmente todo el polo posterior. Entonces, este segmento o polo posterior, pues vamos a poner en evidencia una buena parte de lo que viene siendo el humor vítreo, la retina primordialmente ecuatorial, una parte de la retina periférica y lo que viene siendo primordialmente la retina central o todo el polo posterior. Entonces es frecuente que en caso de consulta, a veces nosotros nos refiramos, no, pues trae una patología de segmento anterior o mándalo a segmento posterior para que lo revisen adecuadamente. O en ocasiones hay algunos estudios, actualmente uno de los estudios que estamos haciendo de manera muy frecuente es la tomografía de coherencia óptica, que nosotros a veces abreviamos con un OCT y a veces mencionamos, pues le vamos a hacer, o mencionamos a los residentes, ¿verdad? O a los alumnos, le vamos a hacer un OCT de segmento anterior o le vamos a hacer un OCT de segmento posterior. Entonces, dependiendo de lo que nosotros en un momento dado estemos mencionando, podemos ir sospechando de diversa patología que pudiera abarcar, ya sea la parte anterior o a veces la parte primordialmente posterior. Y aquí tendríamos, ¿verdad?, lo que sería prácticamente el globo ocular y cómo vamos a tener el ecuador, donde vamos a tener la parte media y la parte más amplia. Y aquí sería
sobre todo lo que en un momento dado sería un esquema más adecuado de lo que viene siendo tanto el segmento posterior como el segmento posterior. Si nosotros nos vamos a la definición, pues sería donde termina la hora serrata, pero para fines prácticos ponemos primordialmente al ecuador, ¿verdad? Aquí sería primordialmente un corte interno en donde pueden ustedes observar las estructuras que hallamos tanto a nivel de lo que viene siendo el segmento anterior y el segmento posterior. Aquí en su figura de la izquierda, donde tenemos ahí primordialmente la base del vitrio, vamos a tener una especie de pequeñas salientes que sería prácticamente la hora serrata, que va a estar en íntimo contacto hacia la parte de adelante con lo que vendría siendo el cuerpo ciliar. Y posteriormente una buena parte de la base del vitrio pues va a agarrar primordialmente todo el segmento o polo posterior y que va a ser una buena, toda la parte de lo que es la retina periférica, la retina ecuatorial y el polo posterior. En su figura de la derecha podemos ver cómo se ven diferentes estructuras que abarcan tanto el segmento anterior como el segmento posterior. Del segmento anterior tendríamos lo que viene siendo la pupila. Vamos a tener el cristalino y que va a estar sostenido por lo que viene siendo el ligamento suspensor del cristalino. Y aquí vamos a tener lo que viene siendo la hora serrata, que es donde va a terminar el segmento anterior y posteriormente vamos a tener lo que viene siendo el segmento posterior, en donde vamos a ver parte de la retina periférica, retina ecuatorial y lo que viene siendo la retina central. Entonces, una vez que nosotros ya nos hemos dado una idea de lo que viene siendo el globo ocular y cómo está sobre todo formado y los diferentes elementos que lo contienen, sería sobre todo pasar primordialmente a la exploración del paciente que acude a consulta oftalmológica. Y para eso nosotros nos tenemos que auxiliar primordialmente de la norma oficial mexicana del expediente clínico. Es una norma que fue aprobada por el Congreso mexicano el 7 de diciembre de 1988 y que posteriormente se hizo un proyecto de modificación primordialmente en el 2012. Entonces es una norma oficial mexicana y que es observable primordialmente en todo el territorio nacional. Y sus disposiciones pues son obligatorias para los prestadores de servicio. Estos prestadores de servicio pues incluyen en primer lugar a los médicos y gente que tiene relación con todo el área médica, como serían enfermeras, como serían sobre todo estudiantes y residentes primordialmente de oftalmología. Entonces es una norma oficial que nosotros debemos de seguir y que abarca tanto la consulta institucional como la consulta primordialmente privada. Entonces, esta norma oficial mexicana, pues es una norma donde vamos a hallar primordialmente el expediente clínico y que es un conjunto de información que va a tener sobre todo múltiples datos, ¿verdad? Y que nosotros en un momento dado debemos captar primordialmente para tener, aparte de identificado y localizado también a a estos pacientes. Entonces es una norma oficial que debe ser
seguida por todos los prestadores de servicios médicos y que debe ser tanto a nivel privado como a nivel primordialmente institucional y que van a estar obligados a integrar y conservar el expediente clínico, ¿verdad? Entonces, este expediente clínico, por lo regular, debe tener una vigencia de 5 años. Entonces, debemos tener esos expedientes localizados en nuestro consultorio con una antigüedad de 5 años. Porque hay veces que, sobre todo demandas, ¿verdad? Que algún paciente no esté satisfecho y que en un periodo de 5 años no se sienta a gusto o que en un momento dado salgan algunas irregularidades, él puede sobre todo entablar una especie de demanda. Entonces, todo este expediente clínico, pues va a tener sobre todo los siguientes datos. El nombre del paciente, ¿eh? El nombre de la institución, ¿verdad? La razón social del propietario, si es en el caso de un establecimiento particular. En el caso del paciente, pues su nombre, el sexo, su edad, sus datos, su domicilio, su teléfono. Este, este expediente clínico, pues sobre todo se va a integrar por sobre todo la generación de la información que nosotros vamos a obtener del paciente desde que llega por primera vez a la consulta y que posteriormente se va a ir integrando por las primordialmente las revisiones periódicas que en ocasiones les podemos hacer a estos pacientes. En el caso primordialmente de la esfera oftalmológica, hay algunas patologías que a veces nosotros le decimos al paciente que si en un momento ya dado ya no sigue con nosotros, pues él debe seguir su evolución oftalmológica con diferentes oftalmólogos, porque son enfermedades que van a ir repercutiendo a través de los años y que a esos pacientes prácticamente debe ser un seguimiento de toda la vida, como sería el caso probablemente de una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva o algunos tumores que en un momento dado pues sospechamos que pudieran tener un crecimiento determinado o que los vamos a seguir a través quizás de los meses o a través primordialmente de los años. Entonces, en el caso de esta norma oficial mexicana, que va a constar del expediente clínico, va a estar formada por los siguientes apartados. Una historia clínica. A veces esta historia clínica, en el caso nuestro, en primer lugar, debe ser una historia clínica general y posteriormente una historia clínica oftalmológica. Aquí en el Hospital Civil donde nosotros estamos trabajando, todo paciente que en un momento dado va a ser internado para realizarle algún estudio o algún abordaje quirúrgico, como norma debe tener la elaboración de una historia clínica general y una historia clínica sobre todo oftalmológica. Aparte de esa historia clínica, pues vamos a tener sobre todo otros apartados, como sería primordialmente las hojas de evolución o las notas de evolución, en donde se van a anotar las revisiones periódicas o que en un momento dado nosotros vamos a ir citando al paciente para ver cómo ha evolucionado. Vamos a tener primordialmente un apartado donde vamos a tener primordialmente los estudios de laboratorio o estudios de gabinete como sería primordialmente la tomografía computada, alguna resonancia magnética, en ocasiones algún tipo de ultrasonido. Muchas veces cuando nosotros a un paciente de catarata lo operamos, le debemos sobre todo tomar un cálculo de lente intraocular, donde se van a tomar diversas medidas y que nos van a dar el poder refractivo que ese paciente
debe de llevar en el lente intraocular que nosotros le vamos a colocar primordialmente al paciente. Vamos a tener también las hojas, sobre todo de enfermería, en donde las enfermeras van a anotar primordialmente sus datos más importantes, como sería primordialmente los signos vitales, que van a estar anotados de manera sistemática, la temperatura, ¿eh? Entonces, otros documentos que en un momento dado también van a tener este expediente clínico sería sobre todo las notas de egreso y probablemente algunas notas de revisión que en un momento dado pudieran ser pedidas por el paciente o en un momento dado pudieran ser solicitadas por otra institución hospitalaria si ese paciente en ocasiones solicita su cambio. Entonces, en el caso del expediente clínico, debemos sobre todo tener en mente que van a ser propiedad de la institución del prestador de servicio primordialmente privado y que en un momento dado deben sobre todo seguir los lineamientos de lo que viene siendo la norma oficial, de lo que viene siendo el expediente clínico. Entonces, los datos que vamos a tener en este expediente clínico van a reunir todos esos requerimientos y que muchas veces, si no son solicitados por las autoridades pertinentes, pues nosotros se los debemos primordialmente proporcionar. Anteriormente, antes que tuviéramos nosotros el expediente clínico digital, teníamos primordialmente un expediente clínico analógico. Y aquí se los muestro para que ustedes vean cómo en un momento dado, en estas hojas, nosotros anotábamos los datos pertinentes. Y aquí tendríamos primordialmente una historia clínica oftalmológica, en donde en la anamnesis vamos a anotar primordialmente todos los datos de identificación del paciente, como sería su nombre, la fecha en que se va a dar la primera consulta, el domicilio, su edad, que a veces es primordialmente muy importante. A veces, muchas veces cuando nosotros en el expediente vemos la edad, probablemente ya con esto nos demos una idea de qué probable patología pudiera traer un paciente. Si son pacientes que tienen una edad por arriba de los 60 o 70 años, probablemente ese paciente, si nosotros sin verlo y nada más ver sobre todo la parte inicial de la historia clínica, pudiéramos inferir que pudiera quizá tener probablemente quizá alguna catarata senil o alguna degeneración macular relacionada con la edad, o probablemente algún defecto refractivo que en ocasiones se va incrementando también primordialmente con la edad. Vamos a tener la ocupación del paciente, que en ocasiones es muy importante. Esta ocupación, sobre todo, es muy importante primordialmente en los accidentes de trabajo. Es muy frecuente que a la consulta oftalmológica nos lleguen herreros o en ocasiones albañiles que les ha caído a veces sobre todo alguna rebaba o que les ha caído cal o cemento a nivel de la superficie ocular y que va a originar ciertos daños como la aparición de alguna queratitis química o en ocasiones si son herreros, sobre todo un cuerpo extraño que se puede insertar en lo que viene siendo la córnea y que puede en ocasiones a veces llegar nada más a la superficie o en ocasiones pudiera perforar el globo ocular y a veces tener un cuerpo extraño primordialmente intraocular que puede estar ya sea en el segmento anterior o en ocasiones en el segmento posterior. En ocasiones también viene sobre todo quien lo refirió, que a veces es muy importante, pudiera ser referido por algún otro oftalmólogo y que en ocasiones pudiera solicitar el auxilio quizá de algún retinólogo
o quizá de algún corneólogo para ver estructuras sobre todo más específicas y que a veces requieren un abordaje primordialmente más selectivo. En ocasiones también, pues vamos a captar su número telefónico y esto a veces es muy importante, sobre todo cuando a veces los pacientes ingresan a un tipo de estudios y que de repente a veces se pierden y que a veces, ya sea con su dirección o a veces mandándoles un telefonazo, se pudieran recuperar estos pacientes. Aquí vamos a tener lo que va a ser primordialmente la anamnesis, donde vamos a notar por qué el paciente acude a consulta, en donde va a ser el padecimiento actual, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos y patológicos, y de esta manera podemos ir integrando adecuadamente la etapa inicial de lo que viene siendo la historia clínica oftalmológica. Una vez que nosotros terminamos el anamnesis o el interrogatorio, vamos a pasar a lo que viene siendo la exploración del paciente. E inicialmente a este paciente de rutina le vamos a tomar la agudeza visual. Esa agudeza visual que para esto nosotros vamos a utilizar los optotipos de Snellen. Estos optotipos de Snellen que vienen por lo regular en los proyectores de la toma de agudeza visual, vamos a utilizar unos oclusores en que el paciente se va a ocluir el ojo que no se está explorando y que en un momento dado primero se toma cualquiera de los dos ojos. Por lo regular empezamos con el ojo derecho y terminamos con el ojo izquierdo. En el caso de la agudeza visual, vamos a tomar la agudeza visual que la abreviamos con A.V, ojo derecho, ojo izquierdo. Si el paciente no tiene una agudeza visual que es el 20-20 en la escala de Snellen, vamos a tomar la agudeza visual con agujero estenopeico, que sería esta figura que tiene sobre todo en el mero centro, una figura central que sería esa figura con el agujero estenopeico y que en un momento dado, si el paciente no tiene el 20-20, a ese paciente se le va a tomar la hendidura con el agujero estenopeico. Si el paciente utiliza lentes, se va a tomar la agudeza visual con lentes y aquí se pone C.V o a veces también se puede poner C.C, agudeza visual con corrección, o sea, capacidad con corrección. O en un momento dado también serían las formas más adecuadas. Y aquí vamos a ir llenando los diferentes apartados. Aquí ustedes tienen lo que viene siendo la motilidad ocular, donde vamos a estudiar los movimientos del ojo. Vamos a empezar con los anexos oculares, en donde vamos a empezar con la órbita, donde la vamos a ver, la vamos a palpar. Continuamos primordialmente con los párpados. Si los párpados van a tener sobre todo una forma normal, si van a tener una hendidura y una apertura palpebral normal, si hay un cierre adecuado y una apertura de los párpados, eso todo nosotros lo vamos a notar. Vamos en un momento dado, una vez que terminamos esa exploración de los párpados, a ver la conjuntiva. Si nosotros la hallamos transparente, si vemos el color blanco nacarado de la esclerótica, es una conjuntiva normal. Si es una conjuntiva hiperémica, vamos a tener cierto grado de hiperemia conjuntival que nosotros vamos a encasillar como una conjuntivitis. Y ahí podemos ir haciendo estudios pertinentes para descartar o en un momento dado afirmar qué tipo de conjuntivitis pudiera tener ese paciente. Vamos a investigar la córnea, que la córnea pues va a ser primordialmente transparente. Entonces esta córnea debe tener una concavidad. A veces nos vamos a colocar a un lado del paciente para saber si esa córnea no protruye mucho y que en un momento dado descubramos probablemente algún queratocono. En la córnea vamos a observar si esa córnea es transparente. Si no es transparente, pudiéramos observar
alguna opacidad ahí que vamos a encasillar con el término de leucoma. Les mencionaba ayer que a veces, sobre todo también, otra opacidad de la córnea es la nubécula o los nefenios, pero eso solamente a veces no se ven a simple vista, sino a veces hay que colocar al paciente en la lámpara de hendidura y a veces eso puede pasar desapercibido. Pero si es una opacidad muy evidente, vamos a utilizar el término de leucoma. Vamos a investigar lo que viene siendo la cámara anterior, que va a ser el espacio que va a estar entre lo que viene siendo el endotelio y lo que viene siendo el iris. Vamos a observar si es una cámara normal o si es una cámara estrecha o si es una cámara amplia. Vamos a observar lo que viene siendo la pupila. Vamos a observar los reflejos pupilares. Para esto nosotros nos vamos a auxiliar de alguna lámpara que tenga diferentes intensidades para poder observar directamente la pupila o de manera alterna. Nos vamos a ir acercando, no de manera muy brusca, sino poco a poco para saber sobre todo cómo se realiza el fenómeno de constricción o dilatación de la pupila y que nosotros vamos a manejar los términos de miosis cuando se cierra o midriasis primordialmente cuando se abre. Vamos a observar si esas pupilas son de tamaño igual, serían pupilas isocóricas, o si son de tamaño anormal, pupilas anisocóricas, y que a veces en ese caso debemos tomar en cuenta, sobre todo de revisar adecuadamente, primordialmente la vía visual. El cristalino, por lo regular, está por detrás de la niña del ojo. Y a veces la manera de revisar el cristalino sería primordialmente con el paciente colocado en la lámpara de hendidura. Y si queremos revisar ese cristalino de manera más adecuada, a veces tenemos que dilatar al paciente, le tenemos que poner unas gotas que se llaman gotas midriáticas y que esas gotas midriáticas van a producir una dilatación de la niña del ojo, van a producir una midriasis farmacológica. Entonces van a dilatar la pupila y podemos observar ese cristalino. Si ese cristalino está transparente, sería un cristalino normal. Si está opaco, sería primordialmente una catarata. Y esa catarata, dependiendo dónde esté, pudiera ser una catarata capsular, una catarata sobre todo cortical, o a veces una catarata primordialmente nuclear. El cuerpo vítreo, pues también va a estar colocado por detrás del cristalino. Y en esos casos, muchas veces para observar adecuadamente ese cuerpo vítreo, pues debemos también colocar unas gotas de midriático para poder observar ese cuerpo vítreo. Y ese cuerpo vítreo a veces lo tenemos que observar ya sea con oftalmoscopía o a veces con biomicroscopía de fondo o en ocasiones con otros estudios, como sería en ocasiones una tomografía de coherencia óptica, tanto de segmento anterior como de segmento posterior. Vamos en un momento dado, pues observar primordialmente el fondo del ojo, donde vamos a observar todas las partes de la retina. Y para eso también nos vamos a auxiliar, como cuando estamos observando el cuerpo vítreo, de la oftalmoscopía directa y de la oftalmoscopía indirecta. También en ocasiones, cuando los pacientes acuden a consulta, les debemos tomar la presión intraocular, sobre todo al paciente. Esa presión intraocular va a estar dada por un líquido que nosotros conocemos como humor acuoso. Ese humor acuoso se va a producir en los procesos ciliares que van a estar a nivel del cuerpo ciliar. Ese humor acuoso va a circular tanto por la cámara anterior, por la cámara posterior, va a pasar hacia la cámara anterior por la pupila, va a llegar a la cámara anterior y se va a eliminar por lo que viene siendo la malla trabecular. Entonces ese humor acuoso va a dar la presión intraocular y los valores normales de la presión intraocular van a ser de 10 a 21 milímetros de mercurio. Cuando esa presión intraocular se sale de esos valores normales,
Si es por abajo de 10 milímetros de mercurio, nosotros vamos a tener una hipotensión ocular. Y si es por arriba de 21 milímetros de mercurio, vamos a tener una hipertensión ocular. Por lo regular, la patología más frecuente que da hipertensión ocular primordialmente es el glaucoma. Entonces el glaucoma sobre todo va a originar daño a lo que viene siendo el nervio óptico y a lo que viene siendo el campo visual. Y se puede agregar a esto ciertos grados de presión elevada que pueden, sobre todo el cursar el paciente durante meses o a veces primordialmente durante años. Presiones por abajo de 10 milímetros de mercurio nos las van a dar patologías como sería un desprendimiento coroideo o en algunos tipos de uveitis o en ocasiones en algunos desprendimientos de retina. Entonces, esto sería lo que nosotros en un momento dado vamos a notar en lo que viene siendo la historia clínica oftalmológica. Aquí sería sobre todo algunos esquemas que nosotros utilizamos. En la parte superior tenemos la gonioscopía. Cuando nosotros nos referimos a la gonioscopía, es un estudio para observar primordialmente el ángulo de la cámara anterior y para esto nosotros vamos a colocar un lente en la superficie del globo ocular y ese lente nosotros a veces lo vamos a rotar o hay algunos ya aparatos que tienen 4 lentes y que nos van a dar si esa cámara en un momento dado, cámara anterior, es estrecha o es amplia. Se dice que las cámaras estrechas por lo regular van a tener un ángulo inferior a 25 grados y las cámaras amplias van a tener un ángulo superior por arriba de los 25 grados. En ocasiones también, sobre todo cuando nosotros tenemos alguna patología a nivel de retina, utilizamos este esquema intermedio, en donde prácticamente tiene 3 círculos, en donde el círculo más interno viene siendo la retina central, la retina periférica y la retina ecuatorial. Y aquí vamos a observar sobre todo los diferentes cuadrantes donde nosotros podemos hallar diversos hallazgos y que nosotros vamos a hacer primordialmente las anotaciones o esquemas correspondientes. Esto lo hacen mucho, sobre todo los oftalmólogos que tienen una alta especialidad en retina y que nosotros les llamamos los retinólogos. Entonces hacen esquemas donde dibujan primordialmente el trayecto arteriovenoso, la emergencia de la papila o la cabeza del nervio óptico y van a observar o van a hacer anotaciones donde pudieran haber desprendimientos de retina, hemorragias, exudados duros o blandos, microexudados, todo eso, ¿verdad? Desprendimientos o por lo regular alguna hemorragia in vitro, ellos harían primordialmente las anotaciones pertinentes. En la parte inferior sería una especie de esquema para hacer una exploración estrabológica. Aquí nosotros estudiamos los movimientos del globo ocular. Entonces, primordialmente, cuando nosotros de manera inicial estamos revisando la motilidad ocular, le debemos decir al paciente que mire hacia el infinito, que mire hacia adelante. Y eso nosotros a veces lo vamos a poner en la anotación como la posición primaria de la mirada. Ahí vamos nosotros a observar si los ojos están alineados. Si no están alineados y si están desviados, nosotros podemos descubrir algunas endotropias, algunas exotropias, algunas hipertropias o algunas hipotropias. Esto quiere decir que el ojo puede estar desviado hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Y que en ocasiones, primordialmente, probablemente tengamos que hacer unas anotaciones y que más adelante vamos a mencionar. Esto sería, pues, sobre todo lo que en un momento dado nosotros vamos a notar en lo que viene siendo la historia clínica. Aquí serían las notas de evolución
y que nosotros en el expediente digital las vamos a ir llenando y que estas de manera automática se van a ir agregando, ya sea de manera inicial o en un momento dado se pueden poner desde la fecha más reciente en que nosotros hemos estado primordialmente revisando a este paciente y que vamos a hacer las anotaciones de cómo ha evolucionado. A veces uno de los signos que más frecuentemente nosotros anotamos sería la agudeza visual. Si es una agudeza visual que en un momento dado, cuando el paciente inicialmente llegó, estaba muy mal, pues podemos ir notando cómo esa agudeza visual se puede ir recuperando o en ocasiones puede ir evolucionando de manera primordialmente anormal. En el caso ya del expediente digital, pues sobre todo vamos a tener diferentes ventanas. Aquí en lo que viene siendo el Hospital Civil, tenemos un expediente digital, pero todavía no hemos conseguido que este expediente digital nos lo hagan como este, en donde vamos a tener diferentes ventanas y que nosotros pudiéramos hacer las anotaciones pertinentes, que en un momento dado sería una ventana para tomar los signos vitales del ojo, como sería la toma de la agudeza visual, la presión intraocular y que a veces nosotros para abreviar le decimos, pues tómale la pío y que a veces el paciente lo puede tomar como un chascarrillo, ¿verdad? Oiga, doctor, pues si no soy pájaro. No, perdone, es la toma de la presión. Tómale la pío, cuánto tiene de pío del ojo derecho, de pío del ojo izquierdo, ya el residente o la enfermera en un momento dado nos lo debe decir. Entonces, en este caso nosotros pues debemos hacer las anotaciones pertinentes en el teclado y de esta manera, pues, sobre todo, tendríamos primordialmente los datos. Entonces, esto sería primordialmente lo que nosotros haríamos en lo que viene siendo la elaboración del expediente clínico. Ya para las siguientes, para mañana vamos sobre todo a iniciar, sobre todo cómo sería la exploración. Y aquí sería cómo es la exploración inicial de los pacientes. Una vez que nosotros hemos ya elaborado adecuadamente el interrogatorio, inmediatamente al paciente lo vamos a pasar a las unidades oftalmológicas. Esas unidades oftalmológicas, por lo regular, van a costar de un sillón. Entonces, en este sillón, nosotros vamos a sentar al paciente e inicialmente vamos a tomar la agudeza visual. Vamos a utilizar los oclusores. Estos oclusores, que en un momento dado hay algunos oclusores que van a tener una perforación en el centro, como sería el oclusor del gatito que ustedes tienen en la diapositiva, sobre todo superior, y que en la primera foto sería la toma de la agudeza visual del ojo derecho. Inmediatamente que se toma el ojo derecho, el paciente se ocluye el otro ojo. Para esto hay que decirle al paciente que no se apachurre sobre todo el párpado del ojo que está ocluido, porque después pudiera variar la agudeza visual. Hay que hacer énfasis en eso con el paciente, que nada más se lo ponga sobrepuesto y que no haga ninguna presión sobre los párpados y que pudiera afectar también el diámetro anteroposterior del ojo. Entonces se toma primero del ojo derecho, se hace la anotación, se tapa el ojo derecho para tomar la agudeza visual del ojo izquierdo, se hace la anotación. Si el paciente no tiene la agudeza visual normal, vamos a utilizar estos dos oclusores y vamos a tomar aquí la toma de la agudeza visual con agujero estenopeico, primero del ojo izquierdo y hacemos el cambio y se tomaría con el ojo derecho. Esto sería el paciente cuando está colocado en la lámpara de hendidura. Este es el caballito de pelea de los oftalmólogos. Es el biomicroscopio o lámpara de hendidura. Se le llama lámpara de hendidura porque hace una hendidura. Y esa hendidura nosotros la podemos poner de manera horizontal, de manera vertical, o la podemos poner en los diferentes ángulos.
y puede ser una hendidura muy pequeña o puede ser una hendidura muy amplia. Entonces aquí nosotros vamos a revisar al paciente y podemos revisar tanto desde el segmento anterior como el segmento posterior. El siguiente paso sería lo que viene siendo utilizar el oftalmoscopio directo, que lo tiene el oftalmólogo en su mano primordialmente derecha. Y aquí nosotros estamos realizando el estudio del fondo del ojo. Y que eso nosotros lo encasillamos con el nombre de oftalmoscopía o fondoscopía. Y va a ser una oftalmoscopía o fondoscopía directa, porque también hay una oftalmoscopía o fondoscopía indirecta y que posteriormente ustedes van a ver que se van a utilizar primordialmente otros aparatos. Bueno, pues con esto terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda. No, doctor, bueno, ya no. No, doctor, muchas gracias. ¿No hay alguna duda? No, doctor, ninguna. Bueno, yo no. Todo bien, Bueno, pues nos veríamos mañana. Que pasen buen día. Muy bien, Gracias, doctor. igualmente. Gracias, Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Igualmente. Hasta luego. Mañana. Hasta mañana.